Comando Demolición te recuerda que el futuro ya llegó. Ya. Continuamos en Comando Demolición y llegamos al momento de las efemérides. Por supuesto, el día de hoy, 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todas las integrantes de la comunidad educativa y local, comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional y del régimen político democrático. La fecha fue establecida en el año 2002 por la Ley de la Nación 25.633, cuyo artículo primero establece: instituyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976. Y como no solamente la historia y la memoria tienen que ver con hechos que ya sucedieron, sino con los que están sucediendo en este momento, y porque se trata de una jornada de reflexión y análisis crítico, es que vamos a compartir también desde Comando Demolición, un programa que además de ecotransfeminista es plurinacional, un comunicado que nos llega a través de las mujeres indígenas del sur de nuestro país y traen, ¿no?, sus palabras en este 24 de marzo de 2023. Winutupe Machinirewe Nahuel Huapi Mapu Meu Furiloche, 24 de marzo de 2023. A poco de cumplirse 47 años del último golpe militar, cívico y eclesiástico en este territorio llamado Argentina, denunciamos y gritamos hoy a más de 5 meses. Seguimos privadas de nuestra libertad junto a nuestros hijos e hijas, solo por ser mapuches, en condiciones de hacinamiento y con nuestra salud en deterioro. Hoy hay en clandestinidad y también familias desmembradas solo por el legítimo derecho a recuperar identidad y territorio ancestralmente mapuche. Hoy un territorio como el Relmu Lafken, mal llamado Villa Mascardi, donde conviven cerros, lagos, vertientes, animales, entre otras vidas, está siendo preso de un comando unificado militar provincial y nacional que sigue allí para custodiar los intereses económicos que los empresarios ven en nuestro Ixfolville, Mongen Biodiversidad. Hoy nuestro espacio ceremonial fue invadido y manoseado, deteriorando la salud de nuestra machi Betiana Coloan Nahuel, autoridad de una comunidad y la primera Lauengelu levantada en todo el Puel Mapu, Argentina, en más de 50 años, luego del genocidio del Estado argentino sobre el pueblo mapuche. Nosotras denunciamos y gritamos: ¿alguien escucha y responde a esta violación de todos los derechos humanos? ¿O acaso no somos considerados humanos? Hace más de 5 meses que estamos en prisión preventiva, presas por una causa en la que cualquier ciudadano, entre comillas, está demorado como máximo un día. Hace más de 5 meses que 12 infancias no entienden por qué no pueden volver a sus casas, a su territorio, donde corrían libres, y en cambio tienen que vivir día a día encerrados en la ciudad y hacinados. Hace más de 5 meses que no nos dejan ejercer nuestro legítimo derecho a nuestra espiritualidad, a la recuperación de nuestra cultura arrebatada por la creación del Estado. Nosotras denunciamos y gritamos: ¿se va a seguir permitiendo este atropello? Desde el 4 de octubre hemos vivido torturas, traslados compulsivos, estar en calidad de desaparecidas, maltratos a nuestras niñeces, abusos, persecución y hasta hoy la violencia y la represión no han cesado. Bueno, esta es
Este es el comunicado de las mujeres mapuches que vienen reclamando, bueno, constantemente, ¿no? Denuncian y gritan esta privación ilegítima de la libertad que vienen sufriendo ellas y que también sus niñeces, recordemos, no olvidemos, también prohibido olvidar, memoria con estas mujeres y niñeces y todos sus derechos vulnerados y también el derecho a la identidad, ¿no? Algo que también aparece muy fuerte el día de hoy, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sí, hay algo que a mí me parece que esto de no olvidar, me parece que hay que escuchar. Hay que escuchar un poco más qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo, enfocar y mirar hacia donde realmente está pasando algo, que es donde los derechos están siendo vulnerados. Recién escuchábamos unos audios de Memorias Sudacas que son del día 30 de agosto, que es el día del detenido, desaparecido. Tiene su propio día, ¿no? Tiene su propio día, sí. Bien. Y bueno, son todas, hay algo hermoso que dicen ahí. Estoy contando algo que no viví, pero pueden decir que no pasó. Claro. No, pasó, realmente pasó y está bueno. Y esto, lo que traigo es eso, lo que pasó con nuestras compañeras travestis y maricas y LGTBIQ más en la época de la dictadura, fue la mirada puesta en otro lado, una decisión, ¿no? Puesta, mirar para otro lado y no mirar eso. En este momento este comunicado me invita a mí y nos invita a todos a mirar hacia ahí. Miremos hacia ahí. Están vulnerando unos derechos. Es 24 de marzo y me parece que, lo vuelvo a repetir, la memoria no es un privilegio heterosexual, cis y citadino. Sí, vamos a traer y a deconstruir también un poco esta afirmación que traemos para abrirle a la reflexión. Acá no estamos haciendo, y esto me gustaría así aclarar, una comparación entre víctimas, a ver quién es más víctima que quién. Nosotros acá estamos apuntando a que si hoy faltan 400 en ese número que es simbólico, que ha sido consensuado, que ya sabemos toda la historia que trae y que no lo ponemos en discusión desde un lugar negacionista como otros, también, sí, ¿no? Bueno. Es porque entendemos que ha habido una decisión política de un gobierno, del gobierno de Alfonsín, de integrantes de ese gobierno, en que exista un borramiento de personas que no eran hetero, ¿sí? Cis. Bien, por eso decimos la memoria no es un privilegio heterosis, porque la heterosexualidad está asociada a la moral, a la familia, a la iglesia, bueno, un montón de concepciones que tenían en ese momento de lo que debía ser la sociedad, la nueva sociedad democrática en esa época, en 1983. Entonces lo venimos a traer no desde un lugar en donde otras y otros se sientan tocados, digamos, o se sientan interpelados desde la fibra más íntima de la emoción, pues todas son víctimas, ¿sí? Venimos a traer y a poner el ojo en que ahí hay gente que falta, y esa gente que falta fue decidida políticamente, ser borrada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a traer un poquito más de información más adelante. Gracias, Yu, por esto, porque nos abre a la reflexión y a pensar y a revisar nuestra historia y a volver a contarla y a crearla y a construir memoria e historia colectivamente. Así que gracias por abrirnos y aprender. Yo aprendí un montón estudiando la preproducción de este programa, porque no sabía y estudié un montón de historia, gente. O sea, no es algo que me haya faltado, por suerte, y gracias a las posibilidades que tuve de cursar la universidad, de venir de una familia que me impulsó mucho la lectura. La historia a mí me gusta un montón, y en ninguno de todos los libros de historia que he leído, e incluso en la facultad, aparece esto. Tal cual, eso es totalmente lo que pasa. Y esto viene desde el 80, 86 más o menos, en el cual cuando se funda la CONADEP con el rabino, que no me acuerdo ahora el nombre, que bueno, lo vamos a estar nombrando, y Carlos Jauregui, se viene diciendo, y se hablaba de 400 y 600. Bueno, recién estaba leyendo. Y posiblemente tampoco sean 400, claro, sino muchos más, ¿no? También es otro número simbólico. 30.000, y no es uno por otro. Para nada. Es todo, es complementario, es como hacernos cargo de que fuimos silenciados. Como en Brasil hay un número también icónico y una cifra icónica que es 108.
No, es 24, perdón, y en Paraguay es 108, y las colas en Chile. Hay un montón de cosas que sucedieron en Latinoamérica. Está bueno seguir esto de Memorias Sudacas, y hay un montón de contenido que vamos a estar compartiendo en lo que queda del mes, ¿no? Porque es un montón. Estuvo re bueno en la preproducción ayer, fue como emotivo. Muy emotiva. Y escuchar esos audios contados por maricas y por tortas y por todo el colectivo LGTBIQ+, a mí me llenó de emoción. Y vamos a seguir escuchando estos audios que tienen que ver con una campaña que se llama La memoria no es un privilegio heterosis, como decía Yu, y que trae en primera persona relatos que pueden ser de ficción o no, pero que seguro sucedieron, porque ahí se van desentramando también lo que fue la dictadura para los distintos colectivos. Así hicimos un repaso de cómo eran perseguidas las maricas, las trabas, los putos, solo por su condición sexual y de orientación sexual y de identidad sexual, ¿no? Claro, desde el 73 estaba prohibido expresar nada. Había cosas que estaban prohibidas solo el hecho de expresar tu identidad de género. Entonces eso continuó. Bueno, después continuaremos ahí. Sí, ya hicimos la contando presentación, explicamos ahí un poquito por qué la importancia de traer este número en esta jornada de reflexión y análisis crítico. 54 de la mañana va terminando la primera hora de comando, y en este picadito de noticias, o el tiempo que le correspondía a este picadito de noticias, hoy trajimos el especial Nunca Más. Fueron 30.400, historizar y deconstruir sin olvidar. Me pareció maravilloso todo lo que traemos de reflexión y de amor también. Venimos a traer amor al debate, a la reflexión, al abrir las cabezas. No lo venimos a traer desde un lugar en donde nos peleemos con los organismos de derechos humanos, digo, en pos de reivindicar. Al contrario, venimos a marcar y a señalar dónde estuvo el error de parte del Estado y de los gobiernos. Y bueno, el Estado también debe responder a esto. Pero eso es una realidad que todavía se sigue perpetuando y que se sigue haciendo uso de la negación y la invisibilización de lo que es todo el colectivo LGTBIQ+. Y poder hacer este recorrido es traer también a nuestras compañeras y compañeros desaparecidos, travestis, maricas, putos, tortas, lesbianas y trabajadores sexuales. Y actuar es la misma lógica que estamos haciendo, es sumarnos a tener una memoria y atraerlos y decir presentes. Visibilizar. Están presentes. Sí. Fueron 30.400, historizar y deconstruir sin olvidar. Este 24 de marzo se conmemoran 47 años del inicio del golpe cívico-militar eclesiástico en Argentina, un periodo oscuro de nuestro país que se recuerda inmediatamente con algunas frases como Nunca Más, Memoria, Verdad y Justicia y por supuesto una cifra, 30.000. Desde hace algunos años las pancartas en los reclamos comenzaron a mostrar un número más, un número lleno de colores, colocado junto a las dos primeras cifras en blanco y un fondo negro de luto, y reclamo el 400, conformando así la cifra 30.400. Bueno, vamos a deconstruir el 400, Yu. Dale. En 1987, el fundador de la comunidad homosexual argentina, la CHA, Carlos Jauregui, lanzó el libro La homosexualidad en la Argentina. De editorial Tarso. Bien. En donde cuenta que el rabino Marshall Mayer, miembro de la Comisión Nacional de los Desaparecidos de Personas, CONADEP, aseguró que cerca de 400 homosexuales figuraban en una lista de la dictadura. Si bien no habían desaparecido por su orientación sexual, el tratamiento recibido a partir de anoticiarse de dicha condición se volvía sádico y violento, una reacción que también ocurría con el pueblo judío y hoy también sabemos con las mujeres. La CONADEP, creada en diciembre de 1983, habló de 30.000 desaparecidos y en primera instancia se negó como comisión a visibilizar la comunidad LGBT vulnerada. Esto es re importante. Esto es como, se negaron como comisión a visibilizar la comunidad LGBT vulnerada. Y hay que mencionar específicamente al ministro del Interior del gobierno alfonsinista, Trócoli, porque esto fue una decisión política de ese funcionario basado en una idea conservadora de democracia y de una democracia basada en el orden moral. Y
¿Cómo llegamos a esto? Porque tampoco aparecían ni una sola vez las palabras travesti, homosexual, puto, gay, lesbiana, tortillera, invertido. ¿Qué pasó con todas esas identidades de género, esas identidades sexuales? ¿Por qué no aparecen ni una sola vez mencionadas en el libro de la CONADEP? Bueno, fue una decisión política de Trócoli el borrar, porque estaban en listas, estaban en registros y decidieron borrarlos de la lista final que publica la CONADEP. Yo creo que con el tema de lo que decís, ¿por qué no figuran en los registros de la CONADEP esos travesti, marica y todo eso? Es porque bueno, hay un contexto social, sociocultural, y esto que viene arrastrándose y se arrastró hasta el 98, que son los edictos policiales, y en el 73, desde el 73 y en el 76 empezó a tener como más vigencia, pero estaba prohibido, eran aún más en dictadura, eran adjetivos de delito. Sí, las contravencionales, pienso, Ajá, ¿no? Hasta sí, sí. hace poco que existen también, pienso en Georgina Arellano, ¿no? También reclamando. Siguen teniendo efecto, o sea, son ilegales, no tienen, o sea, supuestamente en el 98 se derogaron, pero siguen teniendo efecto, como hace la policía y las fuerzas policiales todo el tiempo, ¿no? Se hacen los desconocidos para seguir aplicando. Las leyes, claro. Sí. Continuamos con la lectura. A ver, hubo un episodio puntual alrededor de la formación de la CONADEP, autora también del Nunca Más, con la vuelta de la democracia. La decisión que se tomó en ese momento fue la de excluir mínimo o aproximadamente 400 personas, homosexuales, trans, lesbianas, sobre todo. Esa exclusión es una respuesta directa del heterocentrismo general, incluso de movimientos de derechos humanos durante la primera parte de la democracia. Recordemos, fue una decisión política borrar a estas personas. Por eso traemos en este día de reflexión y de análisis crítico la necesidad de esta reparación por parte del Estado Nacional. Claro, de algún momento, algún gobierno, ¿no? Porque, bueno, eso, estamos reclamando que se tengan en cuenta. Continuamos. Como respuesta a todo eso, salen los colectivos a militar 30.400, de manera simbólica, para expresar también estábamos ahí. Vamos a compartir unos fragmentos de la nota a Portal Impulso. Si le reclamamos al Nunca Más que incluya la persecución por motivos sexuales o de identidad de género, pensemos un momento en los problemas situados. ¿Cómo iba a acercarse a denunciar una travesti la desaparición de su compañera si la podían dejar presa porque su existencia ya era una contravención? Lo que mencionaba recién Yu. ¿De qué forma la existencia misma de esta identidad era algo prohibido, ¿no? ¿De qué forma un militante gay iba a denunciar un secuestro si las propias organizaciones políticas de la época le daban vuelta la cara por no cumplir con los valores revolucionarios de la familia? ¿Cómo iban a incluir a la comunidad LGBT más si el ministro del Interior, les recuerdo, Trócoli, que se vinculaba a la CONADEP, opinaba que eran enfermos que había que curar? Trócoli organizaba racias. También quiero tirar este dato. Para que la comunidad LGBT más sea parte del proceso de memoria colectiva, es necesaria una intención política de poner el foco en estos testimonios. Así como desde 2016, los delitos sexuales en la dictadura son un capítulo propio en las causas de lesa humanidad, la comunidad LGBT más podría tener su propio lugar en la construcción de memoria, verdad y justicia solo si asumimos que existió y persiste una violencia específica. Que hoy te maten por puto, travesti, trans y lesbiana es una continuidad histórica. Nunca Más es una frase que pide a gritos ser amplificada. Sí, y es algo, antes de continuar, bueno, con esto quería decir esto, me parece que negar esto es continuar con la dictadura. Me parece como escuchemos, miremos, pongamos el foco, esto que decía, pongamos el foco, miremos hacia ahí. Con una lógica de pensamiento que fue instalada en un momento y que no volvió a revisarse y que tiene mucho de heteronormativa, de moral, de religiosa, de un montón de cuestiones que atraviesan más, si se quiere, desde lo humano y que no deberían estar presentes como política de Estado cuando estamos hablando de desaparición de personas. Hoy
nosotros acá en Comando de Demolición estamos haciendo un recorte de todo el contenido que hay, pero después de esto no estamos hablando de 1987, de lo que pasó y hacer un recorrido, pero vamos a seguir porque el contenido, como decíamos en un principio, es mucho, es muchísimo, y a la actualidad la lucha continúa, se sigue haciendo un montón de cosas, y esto estamos hablando de 1987, pero hoy en día hay un montón de organizaciones y tenemos el archivo trans, travesti trans, tenemos un montón de cosas que traen datos concretos a esto que estamos hablando ahora. Bien, sí, porque son datos, no opinión, ¿no? Ajá. Lo traemos. Y sí, ya como para cerrar un poquito esto y continuar con el programa, traerles el testimonio de alguien en particular. Ella es Brigitte Gambini, no sé, ¿querés leerlo, Yu? Dale. Es el primer caso de persecución del que hay registro, ¿no? Sí. Como importante traer las historias también, no solo el número y la lucha, y nos encantaría que podamos compartir con más tiempito las distintas historias, pero al menos trajimos esta que es relevante. Bueno, ahí estábamos escuchando Memorias Sudacas, y hay uno de los relatos desde Brigitte Gambini. Cuando termina todo el videíto aparece ahí de quién es el relato, ¿no? Después del relato que lee o Marica o quien esté del LGBT, ahí en esos audios hermosos. Bueno, Brigitte Gambini. La denuncia y el exilio, el primer caso de persecución del que hay registro es el de Brigitte Gambini, que a fines de los 70 se escapó primero a Uruguay y después hizo base en París. En una entrevista del 89 denunció que 17 de sus compañeras trans habían sido desaparecidas por la dictadura, entre ellas su amiga Janet. Todo ello a causa del travestismo y nada más, pues nosotros podíamos probar el ser artistas auténticas. El ser artistas auténticas, no ejercer la prostitución ni provocar escándalos públicos. Y lo más importante, jamás habíamos tenido idea ni vinculaciones políticas. Claro, porque acá estas 400 personas desaparecidas por su condición Sácame de eso que me género cae mal a la vista. Es como... o su identidad sexual tienen que ver, no tenían necesariamente vinculación político-partidaria. Fueron detenidas, desaparecidas por su condición de género y su identidad sexual. Entonces, bueno, hay que incorporarlos en la lista, hay que hacer un revisionismo de la historia y de ese momento en donde esta persona, con todo el poder que le daba el Estado y ser parte de la CONADEP también, decidió borrar así de sopetón 400 vidas, de un número que traemos para resignificar que es el 30.000, ¿no? Y no es algo que se tiene que poner en debate para ver si se... Pero bueno, también hay algo que queremos romper con toda esta información, es que la respuesta que por ahí tienen cuando hablamos de 30.400 es en los 30.000 están todos incluidos. Y no es así. Hay datos, hay relatos, hay denuncias, hay un montón de cosas que se vienen hablando con respecto a esto. Y no es uno por sobre el otro, somos todos. Sí, no es debate, es dato histórico. Y si hubieran estado en la primera lista, sí estarían incluidos finalmente, ¿no? Pero no, fueron borrados de esa lista original. Entonces sí, es importante traer, así como se trae el 30.000 como un número simbólico para sostener y defender, el 400. Son 30.400. Presentes, ahora y siempre. En marzo de 1976, yo actuaba en un cabaret de Santiago del Estero. A la salida, junto a Janet, fuimos detenidas por la policía y cruelmente golpeadas. Luego el comisario decidió expulsarnos a Córdoba. En esa provincia, en Carlos Paz, se reiteraron las amenazas. Todo eso a causa del travestismo y nada más. Pues nosotras podíamos probar el ser artistas auténticas, no ejercer la prostitución ni provocar escándalos públicos. Y lo más importante, jamás habíamos tenido ideas ni vinculaciones políticas. En Montevideo me enteré por los diarios de la muerte y desaparición de 17 travestis en pocos meses. Una de ellas fue mi mejor amiga, Janet, detenida al salir de trabajar del cabaret cordobés Luzbel. Nunca volvió a vérsela. Brigitte Gambini, en 1982 en Francia, fue reconocida como exiliada por razones de persecución sexual. Me llamo Amparo Maldonado y estoy contando algo que no viví. ¿Puede por eso este relato no ser verdadero? Comando Demolición. Un día más en el planeta Tierra.